Hola mis queridos hermanos, les envío un saludo a todos los que entrarán a este canal a escuchar el repaso de la lección de la escuela sabática. Como siempre, vamos a pedir antes que nada la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender en esta semana. Graba eso en nuestros corazones. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de la escuela sabática tiene como título el Génesis como fundamento, y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta semana vamos a estudiar fundamentos esenciales, bases, para poder entender las profecías, sobre todo las que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Aquí en la introducción se nos dice que uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. O sea, hay muchas personas que creen en el Nuevo Testamento y dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, o estudian el libro de Apocalipsis separados del resto de las demás escrituras, y esto es un error muy grande porque terminan con falsas interpretaciones. Por lo tanto, en esta semana vamos a estudiar por lo menos 3 fundamentos esenciales para no equivocarnos y caer en interpretaciones erróneas. Una de ellas es el Génesis como fundamento. Cuando nosotros vamos al Apocalipsis, algunos creen que se cita más de 2000 veces el Antiguo Testamento. Se menciona en algún pasaje o hay citas directas. Por ejemplo, Babilonia está en el libro de Apocalipsis. Sabemos que en el capítulo 11 de Génesis se menciona a Babilonia, el Cordero, que estudiaremos en esta semana. Se menciona, aunque la lección dice que como palabra se menciona hasta el capítulo 22 de Génesis, nosotros sabemos que ese Cordero fue sacrificado cuando se le hicieron túnica de pieles a nuestros primeros padres, cuando estaban cubiertos con las hojas de higuera. Y el Apocalipsis menciona en el capítulo 13 este hecho de que el Cordero fue inmolado desde el comienzo del mundo, ¿verdad? Y así podemos ir observando en el Apocalipsis, cuando lo leemos, que muchas de las cosas que están escritas allí ya estaban en el Génesis, que la lección en la introducción nos dice que son las raíces, ¿verdad?, de lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Y les he hecho un cuadro para que podamos tener una idea de cuánto se cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que al estudiar el Apocalipsis, nosotros encontramos casi todas las doctrinas: el origen del pecado, cómo cayó el hombre, la primera promesa de la redención. Vemos que en el huerto del Edén iban a adorar y a hacer sus sacrificios,
después que fue expulsado Adán y Eva. Encontramos, ¿verdad?, el día santo del Señor, la doctrina del matrimonio y muchas cosas más. Así que, teniendo en cuenta esto, no podemos entonces estudiar el libro de Apocalipsis separado del resto de las escrituras. Timoteo dice, o Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que vamos a desarrollar por lo menos 3 objetivos principales en esta lección. El primero es el Génesis como fundamento o las raíces del Antiguo Testamento y cómo se van desarrollando estos temas a través de las Escrituras, y vamos a estudiar también cómo debemos comprender el amor de Dios, que es algo muy importante para entender las profecías, y estudiaremos Cristo como nuestro sustituto. Todo gira en torno a nuestro Salvador. Así que vamos a desarrollar estos temas que serán de mucho interés. Así que yo te pido que la veas hasta el final, el desarrollo de esta cartilla o de este estudio, y que puedas enviarme tu comentario y también puedas, si tienes alguna pregunta, enviármela y compartirla si crees que este estudio puede ayudar a otros a conocer a nuestro Señor. Así que vamos entonces a ir desarrollando durante esta semana estos temas muy interesantes. Pero antes vamos a ver un cuadro que he elaborado para que tengamos una idea de la cantidad de libros y versículos del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo Testamento. Muy bien, el Nuevo Testamento tiene 432 citas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento cita 30 libros de los 39. Hay 143 citas del Pentateuco, 148 de los profetas, 141 de los escritos, y no se cita en el Nuevo Testamento Primera de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Cantares, Nahum, Abdías, Sofonías y Lamentaciones. Son los únicos libros que no se citan en el Nuevo Testamento. De aquí la importancia de estudiar la Biblia como una unidad. Es muy interesante que, aunque fue escrita por diferentes hombres que tenían diferentes trabajos y educación, la Biblia, que es inspirada por el Señor, mantiene una unidad perfecta. No se conocieron a veces uno con el otro, vivieron muchos años después. Sin embargo, la Biblia, que es inspirada, mantiene una relación impresionante de los temas que desarrolla, que nos envía el Señor para nuestra salvación. Leamos una cita del Espíritu de Profecía que creo que es muy interesante que nosotros podamos ponerle atención. Todos los que se unan a la fila de los guardadores del sábado deben convertirse en diligentes estudiantes de la Biblia, a fin de conocer los pilares y fundamentos de la verdad. Deben estudiar la historia profética que nos ha llevado punto por punto hasta donde estamos en la actualidad. Este es el plan de Dios para nuestra escuela. Deben asistir los jóvenes que deseen educarse para cualquier línea de trabajo, que tengan capacidades y comprendan la necesidad de aprender más y aún más donde estamos hoy en la historia profética, uniendo eslabón tras eslabón en la cadena profética, aún desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el alfa, el primer eslabón, y la omega, el último eslabón de la cadena evangélica que está soldada en Apocalipsis.
Así que vemos aquí esta cita que nos da un resumen y refuerza lo que estamos explicando acerca de las raíces de cómo el Señor, ya desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va desarrollando una serie de temas que nos enseña a nosotros la historia profética a través de los siglos. Debemos estudiar entonces, dice aquí, con diligencia la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si queremos interpretar bien las profecías, necesitamos esforzarnos para estudiar la palabra del Señor con diligencia. Cristo los dijo, se lo dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que dan testimonio de mí. Así que los animo para que realmente puedan hacer el año bíblico, comenzar por eso, ¿verdad? En este año tenemos un reto y es hacer el año bíblico junto con los 5 libros del conflicto de los siglos, o algunos le llaman también tesoro de vida. Está en este canal día tras día. Hay veces se atrasa un día por algunos problemas, a veces del internet, a veces la garganta, que como hoy estoy un poco enfermo, pero va a estar allí y quedará grabado. Usted puede entrar el próximo año y seguir estudiando y escuchar estos capítulos, bajarlos y entonces poder, cuando maneja o está haciendo alguna otra cosa, escuchar los libros del espíritu de profecía. Pero vamos a seguir adelante en nuestro estudio. Así que, en resumen, tenemos que ser diligentes en el estudio de toda la palabra del Señor. El día domingo tiene como título El principio de la primera mención y seguimos desarrollando este tema. La lección nos dice que cuando uno va a la universidad, si usted ha ido al colegio, usted sabe que el profesor pone un bosquejo, nos da un bosquejo en una página o lo escribe en el tablero, y entonces ese bosquejo, que es un resumen de la clase, posteriormente se va a desarrollar hasta que lleguemos al final de la misma. Así, de la misma forma, Dios nos ha dado temas centrales, fundamentos en el libro de Génesis, que se van desarrollando a través de todas las escrituras, y el clima final es el Apocalipsis. Por lo tanto, no podemos nosotros llegar a interpretaciones privadas, porque ya tenemos una base que se va desarrollando durante toda la Biblia, y no podemos nosotros nada más que creer, como estudiamos la semana pasada, que la Biblia es su propio intérprete. Aquí hay un pasaje muy interesante que está en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo número 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Así que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando y aumentando. Dios pone una base y después, a través de los libros, de los profetas, de las revelaciones, va aumentando hasta que llegamos al último libro de la palabra del Señor. O sea, en este día lo principal, o el tema, el objetivo de este día es que la revelación es progresiva. Leamos algunos pasajes que estaban en este día. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que la Biblia, la palabra del Señor, es eterna y ella permanecerá. Otro pasaje que estaba en la lección es: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es muy importante, porque si el Señor no cambia, lo que dijo allá en el Génesis se mantendrá a través de
toda la palabra del Señor hasta llegar al Apocalipsis y, como leímos anteriormente, permanecerá para siempre. Así que el sábado no puede ser santo, bendecido por el Señor, y después en el Apocalipsis, el sábado ya es un día que fue cambiado. Dios, cuando creó al hombre, dijo que sopló en él aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. Así que posteriormente no puede ser que en otros libros diga que Dios creó un alma, un ente que está dentro del cuerpo, pero que cuando muere se separa y da como resultado la doctrina de la inmortalidad del alma. Si ustedes se dan cuenta, todas estas doctrinas salen porque muchas veces hay personas que cogen pasajes que están solos, sin el contexto de la palabra del Señor, sin un fundamento del libro de Génesis, y comienzan a hacer estas falsas interpretaciones. Otro pasaje que estaba aquí dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos y por los siglos de los siglos. Esto es muy importante porque realmente el que aparece en el Antiguo Testamento, realmente libertando al pueblo del Señor, conduciéndolo, según el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, esa roca que los seguía, esa nube, era el mismo Señor Jesucristo. Aquel que libertó el pueblo de la esclavitud es el mismo que nos liberta a nosotros del pecado. Por lo tanto, Él no cambia. Esto es muy importante porque nosotros sí cambiamos, pero no el Señor. Las doctrinas bases que están en el Antiguo Testamento deben y tienen que estar también en el Nuevo Testamento. Y me gustaría agregar algo más. Yo estoy estudiando una licenciatura de teología. No lo estoy haciendo con la iglesia nuestra, sino que en otra universidad. Hay personas que le dan miedo a eso porque piensan que tal vez uno va a tomar doctrinas falsas, pero si usted tiene una base en la palabra del Señor, usted no se va a desviar. Y es muy interesante que los profesores de teología dicen que ahora hay nuevas técnicas, cosas que no tenían los discípulos ni los profetas. Ahora hay infrarrojos, agarran un palincesto, ¿no? Sabemos que un palincesto es un pedazo de cuero y como aquel entonces pues era muy caro poder escribir en la Biblia, eran hojas de animales y no tenían las páginas que tenemos ahora, una fotocopiadora. Para ahorrar dinero raspaban esos palincestos y volvían a escribir. Hoy con infrarrojos, rayos infrarrojos, pueden descubrir qué se había raspado. Ciertamente hay técnicas, sin embargo, mis queridos hermanos, estas técnicas no cambian el significado de las palabras. Da miedo cuando cualquier teólogo, sea de los nuestros o de otras iglesias, dicen, bueno, es que ellos no tenían los recursos que tenemos nosotros para interpretar la palabra del Señor. Pero déjeme decirle algo, es cierto, pero sabe que tenían estos discípulos, estos profetas, estaban imbuidos, llenos del Espíritu Santo. ¿De qué nos vale tener técnicas y tantas cosas modernas si muchas veces eso nos separa de Dios y no oramos para que el Espíritu Santo guíe nuestras mentes a comprender la palabra del Señor? Ocurre en nuestras iglesias, no, los hermanos pioneros descubrieron verdades, pero ellos no tenían toda la verdad, pero eran hermanos que pasaban de rodillas pidiéndole al Señor. Así que yo creo que muchas veces esos hermanos que no tenían estas técnicas, tenían la técnica del Espíritu de Dios. Por lo tanto, la palabra que nosotros tenemos, debemos con un corazón sencillo, como estudiamos la semana pasada, leerla y pedirle a Dios que nos dirija, que Él nos dé la técnica de su Espíritu para que podamos entenderla. Con esto no desprecio todas las cosas que se han descubierto. Creo que son importantes para nuestro estudio. Sin embargo, todo esto debe estar sometido a las raíces de la palabra del Señor y no depender tanto de ellas, porque en muchos casos yo observo que usando estas técnicas, algunos que estudian las lenguas creen que realmente
pues las lenguas se desarrollaron y que surgieron por ellas mismas. Nosotros sabemos que Dios confundió las lenguas, por lo tanto debemos partir de allí. Él creó todas las lenguas y después, por supuesto, se han ido desarrollando estas lenguas, pero debemos poner un punto, una raíz. Y Dios es el creador de todos los idiomas y de ahí podemos hacer cualquier estudio. Y por mucha técnica que podamos tener, si nos apartamos del Espíritu de Dios, caeremos también en el error. Por lo tanto, es muy importante lo que decía la lección, el principio de la primera mención, porque estos temas, como veremos, que se mencionaron en el pasado, serán el desarrollo a través de las Escrituras hasta que lleguemos al Apocalipsis y de esta manera vamos a poder tener la correcta interpretación, el mensaje que Dios nos quiere dar. Muy bien, el día lunes tiene como título La comprensión del amor de Dios. Y mi querido hermano, para entender las profecías, esta es una base muy importante. Hay muchas personas que no quieren estudiar el libro de Apocalipsis porque dice que le produce temor. Tienen cierta desconfianza con este libro. Y esto no solamente ocurre ahora. Aún los reformadores como Martín Lutero no quería este libro. Decía que era apócrifo y otros más. Por lo que se escribe allí. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es una carta de amor para nosotros. Las profecías que están en el libro de Apocalipsis están escritas para que el pueblo de Dios pueda comprender qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin, qué ha ocurrido en el pasado, qué está ocurriendo en el presente. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Si nosotros estudiamos la Biblia con desconfianza, entonces nosotros no estamos entendiendo el amor del Señor. Aquí en este día se nos habla de una historia que usted conoce bien y si bueno está o entra a este canal, está aprendiendo, lea todo el capítulo 22. Se nos pedía que lo leyéramos completo, pero no tuviéramos tiempo para hacerlo, pero es una historia muy conocida. Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo y lo ofrezca en sacrificio en el monte Moria. Aquí nos dice los últimos versículos, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien, vemos en esta historia que es una profecía de lo que iba a ocurrir con el Hijo de Dios. Ahora, esto es algo muy impresionante, ¿verdad? Estudiosos de la Biblia se preguntan cómo Abraham pudo ir a ese monte y ofrecer o querer ofrecer su único hijo. ¿Por qué Dios pidió esto? También se preguntan algunos. Ahora, Abraham, al participar de esta prueba, porque mis queridos hermanos, el espíritu de profecía, y tenemos que imaginarnos, debió ser una prueba terrible. En el libro Patriarcas y Profetas se describe este sufrimiento de Abraham. 3 días de agonía, de angustia. Caminaba y esperaba que Dios le dijera que ya bastaba, que no ofreciera a su hijo. Sin embargo, esto no sucedió. Dios permitió que llegara hasta el final. Caminando los dos, llegaron allá y veremos mañana en el otro día la pregunta de Isaac. Y lo interesante es que vemos aquí un padre que ofrece su único hijo, un hijo obediente de 18, 17 años, que no sale corriendo,
está dispuesto a obedecer a su papá, había aprendido a confiar en Dios. Por supuesto, la Biblia nos dice que Abraham llegó a creer tanto que si era el hijo de la promesa, y él lo iba a ofrecer porque Dios se lo estaba pidiendo, de alguna forma Dios iba a solucionar este problema. El libro de Hebreos dice que él pensaba que Dios se lo iba a resucitar de nuevo, pero lo importante es que él obedece y que este es un símbolo del sacrificio de nuestro Dios. Ahora, amaba Abraham a Dios, entendía bien lo que estaba haciendo, entendía él el amor de Dios. Bueno, es muy interesante porque la lección nos dice a nosotros que nuestra pecaminosidad no nos deja entender bien el amor del Señor, el orgullo que entró, ¿verdad? Nuestras realizaciones nos desvían de ese amor del Señor que no tiene egoísmo y que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. Ahora, esto es una historia de seres humanos. No vamos a decir que no fue algo tan difícil y que Abraham no sufrió, pero ¿cuánto habrá sufrido el Padre Eterno al tener que entregar a su Hijo en la cruz del Calvario? Nosotros sabemos que esto lo vamos a estudiar por la eternidad, pero si nosotros tuviéramos que hacer algo así en el tiempo presente, ¿será que estaríamos dispuestos a obedecer como obedeció a Abraham, sin reclamos, sin preguntar? Simplemente él conocía la voz de Dios y el espíritu de profecía y obedeció lo que el Señor le estaba pidiendo. Pero este tema lo vamos a desarrollar el día martes un poco más. Así que quisiera leer una cita del espíritu de profecía que estaba en la lección, que nos ayuda a entender a nosotros realmente qué sucederá ya cuando todo esto se acabe. Si hay una cosa que quedará clara para aquellos que estén delante de la presencia de Dios, es que de alguna forma, con nuestra mente finita, comprenderemos el infinito amor de Dios. Leamos esta hermosa cita que está en el libro El conflicto de los siglos. Son las últimas palabras de este libro. Mire qué interesante, qué conmovedor. Esto en esta mañana nos debería ayudar, o en este día, para que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a entender ese amor y podamos a través de esta comprensión estudiar la Biblia, las profecías, sabiendo que Dios nos ama y que lo que ha mandado en ese libro es para nuestro beneficio, porque Él nos ama. Dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y bueno, la lección también este día, esto usted lo va a estudiar cuando lea su cartilla, ¿verdad? Aquí damos un comentario que no podemos abarcar todo lo que está escrito, pero nos dice aquí un estudio de cuando se menciona la primera palabra. Y bueno, sabemos que en el Evangelio de Juan, por primera vez se menciona con el pasaje que tanto nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo que debemos entender muy bien en el estudio de la palabra del Señor a través de todas las Escrituras, es el amor infinito de nuestro Salvador. El día martes tiene como título la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero?
Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice las escrituras, e iban juntos. Me estuve preguntando mientras estudiaba esta lección, ¿qué motivó al padre a dar esta respuesta a su hijo? Cuando le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Será que el Señor inspiró a Abraham para decirle que Dios proveería un holocausto? Porque él no sabía. Él pensaba que tendría que sacrificar a su hijo. ¿Será que el Señor puso eso en los labios de él para referirse a el verdadero cordero que quita el pecado del mundo? ¿Será que lo dijo simplemente por dar una respuesta a su hijo? Por supuesto que usted que está escuchando esto dirá, bueno, seguramente fue inspirado. Lo que sí es cierto es que este cordero era un símbolo del Señor Jesús. La lección dice que en el capítulo 22 aparece por primera vez la palabra cordero. Pero nosotros sabemos que el cordero fue inmolado en el mismo huerto cuando se hizo el vestido a nuestros primeros padres. Allí dice la sierva de Dios, se le explicó el plan de salvación y lo que significaba la muerte, la primera muerte que entraba en el mundo, la de ese cordero. Posteriormente se mataron muchos de estos animales y otros animales más, pero cuando Adán vio cómo se sacrificaba este cordero, fue un dolor inmenso ver que por su pecado había entrado la muerte a este universo. Debió haber sido algo terrible. Pero no solamente eso, sino que cuando se le explicó a nuestros primeros padres que ese cordero iba a ser Cristo, que iba a venir a morir por ellos, entonces se dio cuenta del resultado de la desobediencia. Ángeles se postraron ante el trono celestial cuando este plan fue presentado para salvar al hombre, pero solamente uno podía venir, el Hijo de Dios. Así que a la pregunta de que Dios proveerá un cordero, realmente estaba haciendo referencia a Cristo, quien vendría a morir para salvar a los seres humanos. Y la sierva del Señor, como leeremos, nos dice que si hay alguien que entendió un poco del amor de Dios, como ya repetimos anteriormente, fue el mismo Abraham. Él conoció, mis queridos hermanos, a través de esta prueba, qué es lo que iba a pasar por la redención del hombre, qué es lo que iba a hacer Dios para salvar al hombre, enviar a su hijo. Luego la lección nos explica lo que es el centro, podemos decir, del estudio de esta semana, que este cordero que se sacrificó en el huerto, que luego se menciona aquí en esta pregunta, se va desarrollando a través de todos los libros del Antiguo Testamento. Sabemos que en Éxodo, el capítulo 12, finalmente se sacrifica un cordero por familia y esa sangre se pone en los dinteles, que es también un simbolismo de la sangre de Cristo que nos salva de todos nuestros pecados. Y luego aparece en el Apocalipsis 20 veces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así que no cabe la menor duda que esta escena que estamos estudiando hoy era un símbolo de lo que Cristo vendría a ser en la cruz del Calvario por nosotros. Así que imagínense, mis queridos hermanos,
el amor del Señor a entregar a su hijo. Aquí a Abraham se le proveyó ese cordero, símbolo de Jesús, como sustituto para que su hijo no muriera. En realidad todos debemos morir por nuestros pecados. Sin embargo, así como ese cordero le salvó la vida a Isaac, símbolo de Cristo, así el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también nos salvó a nosotros de la destrucción eterna. Gracias al Señor. Hoy podemos gozarnos en esta mañana de que tenemos la esperanza y la seguridad, si entendemos el amor de Dios, de que estaremos con Cristo por la eternidad. Qué glorioso será estar en ese día, cuando se nos dé una corona, pero nos la vamos a quitar, dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, y la vamos a arrojar a los pies del Señor, y le vamos a decir, tuya es la gloria, tuya es la salvación, tuya es la honra, el honor y todo, porque eres nuestro Salvador. Será algo maravilloso. Yo creo que las profecías nos indican que ese evento está pronto a acontecer y estaremos con el Señor por la eternidad. Basta ver solo lo que está ocurriendo y lo que está profetizado, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No podemos caer en interpretaciones erróneas. Esas profecías nos indican que pronto estaremos con nuestro Salvador. Así que al ir al Apocalipsis e interpretar todas estas veces que aparece el Cordero, no podemos caer en un error. Ese Cordero es nuestro sustituto. Ese Cordero es nuestro Salvador. Ese Cordero es el Hijo de Dios. Ese Cordero es nuestro Salvador. Gocémonos en la salvación de nuestro Señor. Glorifica a Dios en esta mañana, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza de vida eterna. Algún día, muy pronto, regresaremos a nuestro hogar edénico. Vamos a leer una cita que resume este día y nos enseña a nosotros qué experiencia obtuvo Abraham de esta prueba. Mi querido hermano, al pasarla, Abraham comprendió qué significaba realmente el Cordero de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, cita esa experiencia de Abraham y dice, Abraham vio mi día y se gozó. No solamente se gozó, porque no tuvo que sacrificar a su hijo, pues Dios le proveyó el sustituto, pero lo que realmente hizo feliz a Abraham, lo llenó de gozo, es que entendió el significado del Cordero. Entendía bien ahora qué es lo que Cristo iba a hacer, no solamente para salvarlo a él, porque al fin y al cabo Abraham murió, Isaac murió, pero pudo entender que realmente tenía esperanza. Ahora sabía que Cristo iba a pagar sus pecados y que algún día iba a estar con él por la eternidad. Si nosotros le pedimos a Dios al leer estos pasajes que nos ayude a entenderlo y a salir con una experiencia como la que tuvo Abraham, yo te aseguro que vamos a obedecer al Señor como lo obedeció a Abraham, mis queridos hermanos. Cuando vengan pruebas y luchas, si vienen de parte de Dios, no como consecuencia de nuestros propios actos, porque muchas veces somos nosotros que cosechamos los frutos de nuestros males, de nuestros pecados y culpamos a Dios. Pero cuando Dios nos mete en una prueba como la que le puso a Abraham, Dios está con él en esa prueba. Y al final de esa prueba, si viene de parte de Dios para ayudarnos a mejorar nuestro carácter, entonces saldremos de ahí, mis queridos hermanos, como salió a Abraham, conociendo el amor de Dios. Leamos esta cita tan especial que está en el libro de Patriarcas y Profetas, página 132. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo, su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del evangelio. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia
algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Pero Abraham finalmente se gozó en el día del Señor. No tuvo que hacerlo, pero a Cristo Jesús no lo pudo salvar el Padre. Tuvo que entregar a su hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos, ¿verdad? Cuánto debemos agradecer al Señor, y pronto estaremos con Él para que podamos hacerlo. Pero aprendamos a amar a Dios ahora, mis queridos hermanos. Pidámosle al Señor que nos ilumine acerca de este gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, el día miércoles tiene como título La muerte. Hay dos temas importantes, dos objetivos en este día. El primero es las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado es que entró en este mundo la muerte. La muerte es algo terrible. Yo no pensaba en ella cuando estaba joven. Normalmente no lo hacemos. Pero un día vi que confundía las letras y tuve que ir al hospital, y entonces tuve que conseguirme lentes de lectura. Me di cuenta que algo no estaba bien. Luego hubo una carrera en la iglesia. Yo era muy rápido y salí corriendo en una carrera con los jóvenes, ¿verdad? Y cuando iba a la mitad en el gimnasio me caí y me di cuenta que hice un esfuerzo como si estuviera joven, pero las piernas me fallaron y caí. El corazón estaba muy agitado. Me di cuenta que algo no andaba bien. Cuando yo estaba pequeño me crecí en medio de los árboles, en el campo, me bañaba en los ríos. Un día fui a una piscina y me subí en lo más alto para tirarme, y cuando estaba allí me dio miedo. Supe que algo no estaba bien, porque cuando estaba pequeño yo me tiraba de los puentes, de los árboles, algo muy temerario, pero estaba joven y yo sé que todas estas señales me indican que estoy cerca del fin, que tendré que descansar en un momento determinado. Ahora, la lección, el autor aquí, por querer explicar esto en palabras humanas, él mismo pareciera que como se contradice porque es difícil. Dice aquí, a menudo decimos que la muerte es parte de la vida. Esto es así, lo decimos. Y dice entonces, eso no es así, dice. La muerte es lo contrario de la vida. La pérdida de esta, un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Y entonces dice, aunque nos hayamos acostumbrado a la muerte, yo creo, mis queridos hermanos, que lo que él quiere decir es que, bueno, la muerte está aquí, pero acostumbrarnos a la muerte nunca, por mucha fe que tengamos. Yo no pienso tanto en cuando tenga que descansar. Lo que me da tristeza son aquellos que quedan detrás de mí, la preocupación de algunos que se han apartado del camino de la fe, y entonces eso me preocupa. He enterrado personas, lamentablemente varias, y el que muere está descansando, pero normalmente cuando he tenido que hablar con personas que le faltan poco tiempo para morir, que están en el hospital, que saben que no saldrán de allí, que les quedan las últimas palabras, ellos están pensando en sus seres queridos, sus hijos, sus nietos. Y mi querido hermano, la muerte es terrible. La lección hablaba de cuán terrible es cuando pasan cosas muy malas, niños que mueren. Me acuerdo de una historia que leí hace un tiempo que no se me ha olvidado. Un padre salió a trabajar. Lamentablemente no eran cristianos. El hijo venía de la discoteca, de bailar. Y cuando venían por la autorruta, el padre y el hijo se chocan en el carro, tienen un accidente y ambos pierden la vida. Lo que más me entristeció en esta historia es que aunque no eran cristianos, dice que el hijo y el padre se amaban. Y yo pienso en esa mujer, esa esposa que perdió a su marido y a su hijo. Y así
Hay historias que nos hacen a veces sacar lágrimas. La muerte es un intruso, mis queridos hermanos. Nunca nos vamos a acostumbrar a ella, aunque tengamos fe. Realmente sigue siendo un desafío, pero el segundo punto lo encontramos en este pasaje del libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mis queridos hermanos, Cristo nos ha traído la solución de estas consecuencias del pecado, porque Él estuvo vivo en esta tierra, Él murió, pero Él resucitó. Y la lección nos dice que esta es la esperanza. El apóstol San Pablo dice que si esto no es verdad, entonces vana es nuestra fe, ¿verdad? Vana nuestra esperanza. Pero gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros tenemos solución a este problema tan terrible. Y algún día, no muy lejano, aunque yo tenga que descansar, voy a ir a esa tumba. Si el Señor no ha venido, sabiendo que saldré de allí con un cuerpo nuevo, glorificado, gracias a mi Señor, tenemos esperanza, mis queridos hermanos. Nunca nos acostumbraremos a la muerte, es un intruso, pero mis queridos hermanos, esto está solucionado porque el Señor pagó en la cruz del Calvario mis pecados y ahora yo tengo la esperanza de la vida eterna. Tú tienes la esperanza de la vida eterna. Qué glorioso, mi querido hermano, es saber que algún día la muerte no existirá más. Y bueno, la Biblia nos habla o nos hablaba, o la lección, perdón, de cómo el padre, nuestro primero padre, Adán, tuvo que enterrar a su hijo Caín, ¿verdad? Meditar en esto nos tomaría mucho tiempo, pero cuán doloroso debió haber sido este padre, esa madre, Eva, nuestros primeros padres, tener que enterrar. Lo normal es, mis queridos hermanos, que nuestros hijos nos entierren a nosotros. Así que yo no sé, ¿verdad? Si estás escuchando esta lección y has pasado por un momento difícil en el cual has perdido una hija, un hijo, y al escuchar esta lección te puedas poner triste. Yo quiero decirte que aunque derrames tal vez alguna lágrima y te traiga ese recuerdo, Dios nos ha prometido que algún día, mis queridos hermanos, estaremos con nuestros familiares por la eternidad y nunca más habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado y el mismo Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos y estaremos con Él y viviremos con Él. Este mundo que ha sido el centro de dolor y maldad será, mis queridos hermanos, el hogar de nuestro Dios. Aquí vivirá con nosotros. Su trono lo pasará a este mundo que por supuesto será hecho nuevo por la palabra del Señor. Así que en medio de nuestra tristeza, si hemos pasado por un momento difícil, confiemos en el Señor, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto, pero resucitó y tiene las llaves de la muerte y del Hades, y llamará a todos aquellos que descansaron en Él para que se levanten a heredar la vida eterna. Gocémonos en esta mañana en esta promesa. El día jueves tiene como título La serpiente. Leemos en el libro de Génesis capítulo 3, 1 al 5, un pasaje conocido. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El tema principal en este día es que nosotros no deberíamos ser engañados. Esta serpiente que está aquí se menciona en el libro de Apocalipsis como aquella serpiente, aquel dragón que, mis queridos hermanos, engaña al mundo entero. La lección nos dice que hubo dos ocasiones en las cuales la serpiente ha engañado. Una fue aquí en el Génesis, cuando engañó a nuestros primeros padres y sometió a toda la humanidad al pecado. La otra está por venir, está en el capítulo 13, cuando ese dragón le dará el poder, ¿verdad?, a una institución que conocemos como el papado, y también se unirá con la nación de los Estados Unidos y formarán la imagen de la bestia, y entonces se infundirá aliento a esta imagen y vendrán momentos difíciles, decretos en los cuales no se permitirá adorar al Señor en la forma que Él nos ha pedido. Conocemos bien este tema, no podemos desarrollarlo aquí en este día, tomaríamos mucho tiempo, pero estamos esperando, y el tema principal es que no debemos ser engañados. Tenemos esas profecías que la base viene del libro de Génesis. No podemos llegar a interpretaciones erróneas, pero pronto vendrán decretos que no nos permitirá comprar ni vender. Pronto se impondrá un día falso, que es el domingo, en vez del día que Dios bendijo, santificó. ¿Dónde? En la raíz, ¿verdad? Allá, cuando Dios creó el universo. Por lo tanto, qué triste es ver que millones de cristianos interpretan la Biblia erróneamente, sin tomar en cuenta lo que hemos estudiado en esta lección, que son el fundamento del Antiguo Testamento. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de una lección de Escuela Sabática Más, donde hemos estudiado 3 principios fundamentales para poder estudiar las profecías. Uno es la raíz, el fundamento del Antiguo Testamento y las grandes verdades que están reveladas en el libro de Génesis. Yo le dejo una tarea: lea el libro de Apocalipsis buscando todas las menciones o citas que están en el libro de Génesis. Lo otro es comprender bien el amor de Dios. Cuando entendemos el amor de Dios, vamos a entender que esas profecías con estos símbolos realmente es una revelación para que nosotros estemos preparados para los acontecimientos que están predichos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, y que al ver los acontecimientos, el ambiente parece que está muy cerca, que esto pueda cumplirse. Acuérdense que la sierva de Dios dice que los acontecimientos finales serán rápidos. ¿Quién sabe, mi querido hermano? Esto ya es obra del Señor. Algunos que están aquí, jóvenes, o quién sabe, más adultos, verán al Señor sin nunca ir al sepulcro. Eso solamente lo sabe el Señor. De todas maneras, aquellos que tienen temor, pero que confían en Dios, así como los profetas en el tiempo de Acán fueron escondidos, aunque creían en Dios, estaban escondidos. El Señor dice que también algunos descansarán antes que Cristo venga, pero descansarán en Cristo Jesús, a pesar de que tienen temor, han creído, y Dios los va a salvar, mis queridos hermanos. Y por último, mis queridos hermanos, necesitamos entender que las profecías todas están basadas en el sustituto. Cristo puso solución al pecado, puso fin a la muerte. Estamos aquí todavía, pero la promesa es de que cuando Él venga, mis queridos hermanos, todo esto se acabará, y podemos tener la seguridad de que cuando el Señor aparezca en los cielos, despertará a aquellos que han descansado en el Señor. Les deseo un feliz sábado, que el Señor los bendiga y que esta lección realmente pueda ser una lección que sea un bálsamo en nuestras vidas, y que podamos tener la confianza y la seguridad que así como en el pasado se han cumplido las profecías,
las que están por venir se cumplirán también, pero siempre creyendo en el amor del Señor. O sea, la palabra se escribió para nuestro beneficio. Es una carta de amor. Bueno, nos vemos la próxima semana. Comparte la lección, suscríbete y que el Señor te bendiga.